Apocalipsis 19:10. Vamos a ver lo que dice en este pasaje. Es un pasaje clave para toda esta enseñanza de la palabra profética. Apocalipsis 19, versículo 10. Y después os voy a explicar brevemente esos 3 niveles de la palabra profética, porque es algo que necesitamos entender. Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas. Es para un mensajero, un ángel. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Y toma nota de esta frase. Es la última frase. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Déjame empezar a explicarles un poco esos tres niveles en la palabra profética que vamos a estar estudiando en estas semanas. Pero el primer nivel, si puedes leer estas notas, si puedes ver aquí adelante, es el espíritu de la profecía o el manto profético. Es el primer nivel. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces, en un servicio, en un ambiente de alabanza y adoración, tal vez has experimentado o estabas en unos servicios en un momento cuando empezamos a profetizar o alguien da una palabra profética, ¿para qué? Para edificar el cuerpo, para exhortar el cuerpo, consolar el cuerpo o la iglesia. Y es el espíritu de profecía, un momento cuando, como dice en 1 Corintios 14, todos pueden profetizar uno por uno, y es para todos. Y es el primer nivel, y esa es nuestra oración, es mi oración en este tiempo, que después de ser enseñados, es mi trabajo, es mi responsabilidad enseñar sobre este principio. No es mi responsabilidad de cada persona cómo va a responder o recibir la palabra o caminar en la palabra. Tengo que simplemente enseñar. Y las personas necesitamos recibir esta enseñanza. ¿Para qué? Más personas pueden caminar en este primer nivel de la palabra profética, en el espíritu de profecía, porque Dios te va a hablar. Te prometo que Dios te va a hablar. Su Espíritu Santo te va a hablar cuando estamos alabando y adorando, y vas a sentir este fuego adentro de decir, tengo que decir esta palabra, porque es el Espíritu Santo que está trayendo esta palabra, inspiración a tu vida, y necesitas hablar la palabra para edificar la iglesia, para consolar, para exhortar. Entonces, parte del objetivo de eso es que más personas pueden caminar en este espíritu de profecía, porque hay personas que profetizan, Dios les habla en un servicio y profetizan, pero no es solo para un cierto grupo, no es solo para unos cuantos, es para todos que pueden caminar en esta palabra. Entonces, el primer nivel es el espíritu de la profecía. Y como vemos aquí, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, cuando desciende el espíritu de profecía en un lugar, y cualquier persona puede profetizar, y básicamente profetizar es hablar por Dios. Dios te da una palabra para hablar a la congregación o hablar a otra persona. Él quiere hablar directamente a su situación y circunstancia. Como estaba diciendo en la mañana, tiene que ser algo espontáneo. No es domingo en la mañana, estás preparando, ¿qué voy a profetizar hoy? Tengo que preparar mi pasaje y lo que voy a decir. No, eso es una prédica. No, la palabra profética no es predicar. No, es algo espontáneo. No sabemos, y viene la inspiración del Espíritu Santo y hablamos la palabra. No es algo que tienes que pensar antes, es espontáneo. Y Dios quiere hablar a las personas. Pero este primer nivel, en lo cual todos podemos y debemos caminar, es el espíritu de la profecía. Y es el testimonio de que Jesús está en el lugar. Entonces, cuando desciende el espíritu de profecía, empezamos a profetizar, es un testimonio de que Jesús está en el lugar. No significa que si no hay profecía, Jesús no estaba ahí, ¿no? Es simplemente un testimonio de que sí, de verdad, Él está ahí, ¿no? Entonces, su presencia puede estar y no hay palabra profética, pero eso depende de cada servicio y cada experiencia, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 14:31, porque ese es he mencionado este pasaje, pero toma nota de este pasaje, 1 Corintios 14:31. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno.
Toma nota de eso. Podéis profetizar todos uno por uno, y nos da algunas cosas claves aquí, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Era uno de los propósitos, de consolar, edificar, exhortar. En otra lección vamos a hablar sobre la definición de estas tres palabras para entender más qué es lo que significa. Pero en 1 Corintios 14:31 dice, podéis profetizar todos uno por uno. Está hablando del espíritu de profecía. Si lees algunos versículos antes, habla de los profetas, y déjame leer, para que pueda leerte todo el pasaje ahí, 1 Corintios 14, en el versículo 29, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces está hablando de dos cosas. Está hablando de sí, alguien en el ministerio de profeta, pero después habla y dice todos pueden profetizar uno por uno. Y ese es el espíritu de profecía, ¿no? Entonces cuando en un ambiente de alabanza y adoración, llena el lugar la presencia de Dios, y Dios quiere hablar a su pueblo. Es una de las cosas que vamos a aprender. ¿Cuándo es el momento para hablar las palabras proféticas o cuándo no es el momento? Hay un tiempo para todo, dice la palabra. Y hay un momento en cada servicio normalmente donde es un momento para poder compartir las palabras proféticas, y tenemos que entender cuándo hablar la palabra y cuándo no es el tiempo también. Pero aquí podemos ver el tabernáculo de Moisés y hay los 3 lugares, ¿no? Entonces tenemos el atrio exterior, el lugar más grande, hay el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces hay esos 3 lugares, ¿no? Que tenemos, lugar santo, lugar santísimo. Y normalmente el momento para la palabra profética sucede aquí en el lugar santo. Aquí en el lugar santo, ese es este mueble, en el altar aquí de oro, el altar de incienso, justo antes de pasar por el velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Normalmente, porque en un tiempo de alabanza y adoración, es un viaje hacia la presencia de Dios. Queremos estar en el lugar santísimo, porque ahí está el arca del pacto, ahí está la presencia de Dios. Y empezamos en el atrio exterior y tenemos que reunir el pueblo en alabanza y entrar juntos en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, normalmente en el lugar de la palabra profética es aquí, en ese altar de incienso, altar de oro, lugar de las altas alabanzas, la palabra profética, justo antes de pasar por el velo y entrar en el lugar santísimo. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando hemos logrado estar en el lugar santísimo, Dios está ministrando directamente a cada corazón de cada persona. No, entonces, no es el momento de, el Señor dice que yo sé por qué me está hablando. No, ¿entiendes? Ya está ministrando directamente a las personas. Hay un momento para la palabra profética, ¿no? Entonces es una de las cosas que queremos tratar de entender también, ¿no? Entonces siempre vamos a ver esta imagen, ¿no? Del tabernáculo, ¿no? Pero hay esos 3 lugares y podemos entender eso. Pero, entonces, el espíritu de profecía, ese es el primer nivel en lo cual todos podemos y debemos caminar. Hay pasajes que dice aún, hablando sobre Saúl, el primer rey de Israel, que en un momento descendió el espíritu y él profetizó. No era profeta, pero profetizó. Entonces, como les estaba diciendo, simplemente porque profetizamos en un servicio no significa que somos profetas. Hay niveles de crecimiento y tenemos que crecer en cada uno de esos niveles. Esa es otra cosa que quería mostrarles aquí cuando vemos en el tabernáculo. Tenemos que pasar por cada uno de esos lugares. Tenemos que pasar por el atrio exterior, tenemos que pasar por el lugar santo y el lugar santísimo. No podemos entrar aquí por atrás de esta puerta. Yo quiero ir directo al lugar santísimo. No. Hay que empezar aquí y caminar hacia aquí. Entonces, cuando hablamos de este principio de 3 partes también, en esos niveles de la palabra profética, tenemos que crecer en cada uno de esos niveles. Y el primer nivel es sin miedo en nuestras vidas, en un servicio, cuando el Señor nos habla, suelta la palabra, habla la palabra. Y la manera de saber, de tener esta confirmación, porque a veces tenemos dudas de, tal vez el Señor solo me está hablando a mí, o esto es algo para el pueblo, ¿no? Pero tenemos que discernir, y cuando es una palabra muchas veces para edificar la iglesia,
Necesitamos hablar la palabra y ese es el primer nivel. El segundo nivel, toma nota aquí, es el don de la profecía. Entonces el primer nivel, espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús, el manto profético, pero el segundo nivel es el don de la profecía. Y encontramos eso en 1 Corintios 12, que nos habla sobre los dones. Toma nota de este capítulo. En 1 Corintios 12, habla sobre los dones. Toma nota de eso. En 1 Corintios 12 habla sobre los dones. En 1 Corintios 14 habla de cómo operar en esos dones en un servicio. Habla mucho de la profecía, de las lenguas, pero el capítulo 13 está ahí en el medio, ¿no? Entonces, el capítulo 13 de 1 Corintios que nos habla sobre el amor, porque el amor es la motivación para los dones. Amando, como hemos visto domingo aquí, creo que en la prédica, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo también. La motivación para tener esos dones es por amor. Eso debe ser la motivación. Yo sé que hay personas hoy en día que tienen otras motivaciones, quieren esos dones porque quieren para tal vez su propia ganancia. Eso vemos también en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la historia del mago Simón, que ha visto que han recibido el Espíritu Santo y dice, dame este don, yo quiero y quería pagar para recibir eso, ¿no? Entonces, no es para nosotros, no es para nuestra propia ganancia, es para el beneficio de la otra persona. La motivación de los dones es amor. Amor. Entonces, el capítulo de amor, 1 Corintios 13, está justo en medio cuando habla de los dones, de que somos parte de un mismo cuerpo y cómo operar en esos dones, ¿no? Entonces, pero el don de profecía, en 1 Corintios 12, en la lista de los dones, en el versículo 10, si quieres tomar nota en el versículo 10, ahí en esta parte, el hacer milagros, a otro profecía, otra profecía, es un don, ¿no? Entonces, ¿qué es el don de profecía? Hemos hablado sobre el espíritu de profecía, que es el primer nivel, que sucede en un ambiente de alabanza y adoración cuando todos pueden profetizar, pero cuando alguien empieza a caminar en el don de profecía, eso es algo, empezamos a caminar en esos dones. Esa es otra cosa que vamos a aprender hablando de esos dones, que cuando Pablo está hablando a Timoteo sobre los dones, esos dones son confirmados en su vida a través de la imposición de manos del presbiterio o liderazgo sobre su vida, ¿no? Entonces, cuando alguien viene y dice que tiene un don, una de las primeras preguntas, pero ¿quién está sobre tu vida? ¿Quién es el liderazgo que ha orado por ti? ¿Ha confirmado esos dones en tu vida? ¿No? Entonces, pero es un don, es el don de la profecía. ¿Qué es lo que significa? Entonces, la persona empieza a caminar en este don, no tiene que estar necesariamente en un ambiente de alabanza y adoración en un servicio, puede estar en la calle, puede estar en la tienda, puede estar en el trabajo, y sientes que el Señor te está dando una palabra para otra persona que tú tienes que compartir con ellos. Y estás empezando a caminar en el don de la profecía, en otros lugares, fuera de la iglesia. Puedes empezar a hablar con otra persona para edificar su vida, consolar su vida, exhortar. Tengo una palabra de Dios para ti, ¿no? Entonces, es el don de profecía. Empezamos a caminar en ese otro nivel, porque es distinto, como dice aquí, al espíritu de profecía, porque el don no está ligado necesariamente a un tiempo de alabanza o adoración. Puede estar y suceder en cualquier momento. Es el don de profecía. Toma nota de 1 de Timoteo 4:14. Eso es cuando habla de la confirmación de esos dones. 1 de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Alguien ha profetizado, ¿no? Esos dones sobre su vida con la imposición de las manos del presbiterio.
Presbiterio. Otro fundamento que vamos a ver en otro momento es la imposición de manos y qué es lo que significa, por qué hay imposición de manos y qué es lo que significa. Pero los dones en nuestras vidas son confirmados, como dice aquí, con la imposición de manos del presbiterio, de un liderazgo, de una cobertura sobre nuestras vidas. Entonces, esos son los dos primeros niveles, el espíritu de profecía, y después empezamos a caminar en el espíritu de profecía y podemos ir creciendo y caminando en el don de profecía. Y hay otro nivel también, no para todos, pero los que tienen un llamado es el ministerio de profeta. El ministerio de profeta, que hemos visto en Efesios 4:11. Entonces tenemos el espíritu de profecía, todos pueden profetizar. Tenemos el don de profecía, y es el Espíritu Santo que reparte los dones. En 1 Corintios 12, Él decide dar o repartir un don de profecía a ciertas personas. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero aun si no tienes el don, o el Espíritu Santo no nos ha dado el don, podemos todos caminar, es lo que quiero que entiendan, en el espíritu de profecía, en un servicio. Puedes profetizar, podemos profetizar uno por uno. No es simplemente para ciertas personas en este nivel del espíritu de profecía, no. El don de profecía el Espíritu Santo va a dar a ciertas personas, y el llamado en ministerio de profeta es obvio un llamado que Dios tiene para ciertas personas, ¿no? Entonces es importante pasar por esos niveles en nuestro crecimiento, en todo eso, como hemos visto con el ejemplo del tabernáculo, y crecer en primero el espíritu de profecía, el don de profecía, y como dice aquí en mis notas, profetas, cuando hay un ministerio de profeta, y yo no creo que las personas, con cualquiera de los dones, yo no creo que las personas tienen que ir andando diciendo yo soy eso, yo soy profeta, yo soy eso. ¿Por qué? Porque yo creo que su vida, su estilo de vida muestra lo que es. Y aún los profetas, cuando hay un ministerio de profeta, necesitan caminar en orden, necesitan caminar en sujeción. Hay un principio de sujeción, de tener autoridad también en nuestras vidas. Para tener autoridad, estar bajo autoridad. ¿Y por qué? Y esa es una diferencia que tenemos que tratar de entender en este estudio en un momento. Una diferencia entre qué es lo que sucedía más en el Antiguo Testamento con los profetas y bajo la luz del Nuevo Testamento, donde somos partes de un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando habla de los dones en 1 Corintios 12, habla de que somos parte de un cuerpo. Y ahora sí, creemos en el ministerio profético, pero somos parte de un cuerpo también, ¿no? Y caminando también con bajo autoridad, en sujeción, con orden en nuestras vidas. Y eso entendemos un poco. En el Antiguo Testamento era básicamente el profeta era la voz de Dios. Era la voz de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, ¿no? Y tenemos la palabra de Dios también, que dice la palabra profética más segura. En 1 de Juan 4:1, 1 de Juan 4:1, toma nota de esta referencia. Y entonces alguien está caminando en este ministerio de profeta cuando está caminando en este llamado constantemente, ¿no? Entonces tiene una visión profética constante. 1 de Juan 4:1, mira lo que dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que discernir, tenemos que probar, tenemos que conocer lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Eso es, porque puede ser cualquier tipo de enseñanza, cualquier persona puede decir cualquier cosa hoy en día. Y lo que es triste es que muchas personas simplemente están creyendo lo que están escuchando, pero no están escudriñando en la palabra de Dios para ver si realmente esas cosas son así. Simplemente están creyendo lo que alguien está diciendo porque tiene un programa, porque tiene un micrófono, porque tiene, ¿no? Necesitamos ir a la palabra de Dios y conocer la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los profetas, como les estaba diciendo, igual tienen que caminar en orden, porque en 1 de Corintios 12 somos todos miembros
de un solo cuerpo. Y una de las cosas más importantes es conocer la palabra de Dios. La mayoría de las veces la palabra profética que Dios te va a dar es la palabra de Dios. Vas a estar hablando un pasaje, vas a estar hablando un versículo. ¿Para qué? Para exhortar, para consolar a su cuerpo, a su pueblo, ¿no? Entonces es con la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Dios abre su palabra a los profetas a una manera tremenda, ¿no?